a partir del final del capítulo 4, habiendo terminado el episodio de la Samaritana, Juan, los últimos versículos del 4 y los primeros del 5, ya el capítulo 5, nos presenta a Jesús como taumaturgo, o sea, como hacedor de milagros de cuerpos, porque ya había hecho su primer signo, pero más bien Juan lo llama signo en Caná. Y ese signo le ha servido, como veíamos a Juan, para presentar el carácter esponsal de Jesús con su iglesia y con cada uno de nosotros. Ahora le sirven las curaciones para presentarnos a Jesús como Salvador y Salvador de las almas, significado en la salvación de los cuerpos, que esta es la vocación de ustedes. Pues bien, de Samaria fue Jesús a Galilea. De Samaria fue a Galilea, dicen en los últimos versículos, Juan 4, 43, hasta el 54, todo el final del capítulo 4. 2 días después salió de allí. Ya hemos visto otras veces en Juan este ritmo ternario, siempre al tercer día. También aquí 2 días después, está siempre haciendo referencia a la hora de la resurrección. Muere y 2 días después, al tercer día, resucita. 2 días después salió de allí, o sea, de Samaria, y se fue a la Galilea. Y luego hay un versículo un poco extraño, interpolado ahí, que no se sabe por qué está, porque si ha ido a la Galilea, pues no pega. Porque el mismo Jesús dio testimonio que un profeta no es honrado en su patria. Y cuando vino a la Galilea, le recibieron los galileos. Le recibieron, se sobreentiende, fue bien recibido. Porque si yo no espero a nadie, no le recibo. Él llega solo y se establece donde quiere. Pero si le recibieron, es que le honraron los galileos. Porque habían visto todas las cosas que había hecho el día de la fiesta en Jerusalén, pues ellos también habían asistido a la fiesta. Vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el agua vino. No se suele tener en cuenta esta vuelta de Jesús a Caná. Dicen San Crisóstomo y San Agustín que en Caná habían creído sus discípulos en él. Y Juan no dice más. Pero ¿y el resto de los convidados a la boda? ¿Y el resto de la gente del pueblo? ¿Y el resto de aquella comarca? Entonces Jesús tiene que volver para confirmar la fe suscitada por el milagro que él había hecho. He escrito hace poco, hace un año ya, se pasan los años, la vida de un santo que fue beatificado el pasado 20 de octubre en la Catedral de Málaga, el padre Tiburcio Arnaiz, jesuita, misionero popular por toda Málaga y por muchas otras poblaciones de Andalucía. Un hombre, pues como eran aquellos jesuitas, que parecían de hierro y de fuego, y un apóstol del corazón de Jesús fuera de serie. Había sido sacerdote diocesano 12 años, se murió su madre, se quedó solo con una hermana ya cuarentona mayor que él, y una noche, leyendo los dos el año cristiano, allá a la lumbre, y cerró, la hermana se llamaba Gregoria, cerró el libro, y dime, Tiburcio, que estos santos lo que han hecho, y nosotros aquí sin hacer nada, tú ya acomodado como cura en una parroquia, yo atendiendo, teníamos que consagrarnos al Señor a base de bien. Y le dijo él, pues mira, yo no me atrevía a decírtelo nunca por ti, porque ¿qué ibas a...? Dice, no, si yo tengo decidido pedir el ingreso en las dominicas de Valladolid, tenía ya 43 o 44 años, y dijo él, pues yo los jesuitas, total, que se fueron cada uno a un sitio, él le dio el hábito, que lo tomó, entonces se tomaba el hábito a los 15 días, y hizo el sacrificio de no ir a verla nunca más. Pasó por Valladolid un par de veces con el tren,
vio la espadaña del convento de su hermana, no se bajó, ya nunca más fue a verla. Y él lo mandaron a Málaga, toda la vida pasó en Málaga, y en Málaga es una devoción enorme la que hay al Padre Arnaiz, y hace muchísimos favores. Bueno, pues le dijo al corazón de Jesús: dame 10 años de vida y yo me mato por ti. Y así fue. Solamente que Jesús, que siempre se pasa, le dio 14 años, desde que él se lo pidió, le dio 14. Y un buen día, dando una misión popular en Algodonales, un pueblo allí cerca de Ronda, pues cayó malo. ¿Cómo se moría entonces la gente? Caía malo, una gripe, un enfriamiento, había bajado a la crista de las Carmelitas de Ronda, que las había fundado él, donde está la mano de Santa Teresa que tuvo Franco 40 años, y allí bajó, cogió un enfriamiento, no sé qué, total, que se cayó, además del tren se había caído porque se le pasó el tiempo y se tiró, llevaba un cilicio puesto siempre, se le molestó, en fin, se le clavó un poco, total, se juntaron 2 o 3 cosas, en una semana se murió, como hacía la gente antes, estos jaleos de quimios y de ingresos, y yo ya he determinado hace mucho tiempo no preguntar a nadie cómo está usted, porque entonces el historial médico, bueno, ahora son todo historias, tardan y tal, pero bueno, es lo que nos toca, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces la gente, no, se moría y ya está. Bueno, pues llegó a la residencia de los jesuitas de Málaga y el hermano enfermero le recibió y le dijo él: mire, déjelo, vamos despacito por la escalera, andando. A mitad de la escalera estaba el oratorio, se paró, saludó a Jesús, hizo su genuflexión hasta abajo y llegó al cuarto y dice: ahora ya me meto en la cama para morir, porque ya la máquina no da más de sí. Y dijo una frase que yo le puse como título de mi biografía: me he dado prisa en vivir, me he dado prisa en vivir. Ya no se puede forzar más la máquina, ya está. Y estuvo 2 o 3 días medio agonizando y se murió. Y un poco antes de morirse, el enfermero creyó que había perdido la cabeza porque empezó a decir el Te Deum en latín, y el enfermero empezó a contestar, cada uno un versito, y lo terminó. Comprendió que estaba totalmente lúcido. Y le hizo así, le llamó y le besó la mano. Y le dijo: hermano Parrado, Dios se lo pague lo que ha hecho por mí estos días. Habían sido 3 o 4 días nada más. Y Dios se lo pague cómo me ha atendido y lo que ha hecho por mí. El enfermero se le llenaron los ojos de lágrimas y luego diría, cuando en el proceso de beatificación, dice: la de enfermos que yo he atendido, la de padres mayores y de todo que he atendido, el único que me hizo eso fue el Padre Arnaiz. El único. Me cogió la mano, me la besó, Dios se lo pague. Bueno, total, que estaba contando esto porque las veo tan entusiasmadas, porque se cuenta una historieta y la gente se atiende, que es una maravilla. Esto, cuando quieres en la homilía, como empiecen a toser o a removerse, cuentas el episodio de la vida de un santo y ya es como una película que empieza a ver. Bueno, pues he empezado a contar esto porque ese hombre iba y daba unas misiones populares bárbaras de matarse por los pueblos, aquellos pueblos de la serranía de Málaga que eran como verdaderos salvajes. Entonces, este hombre se murió en el año 26, pues fíjese, pues en los años 20, los años 10, que son los que él misionaba, pues no había cultura, no había civilización, en una palabra. Pueblos terribles de la serranía de Málaga. Y entonces él, en cuanto podía, que voy a todo esto, me he liado, pero en fin, todo está bien. En cuanto podía, en otra de sus correrías apostólicas, hacía un pequeño desvío o reservaba un día más o 2 días o una semana y volvía al pueblo donde había estado, porque él sabía que había que volver a roturar esa tierra y a regarla y a cultivarla. Entonces se inventó unas mujeres que ni son monjas, ni son consagradas, ni son nada, pero son más que muchas monjas y consagradas, que son 12 o 15 nada más, que son las que me pidieron a mí la biografía, y son aguerridas, y son audaces, y son santas. Pobres, como que pobreza viven, y qué alegría, y qué doctrina segura y tradicional, ahí no hay peligro de nada. Y se llaman misioneras rurales. Y ellas van por los pueblos, se establecen en una casita en tiempos del Padre Arnaiz, en una choza, y eran grandes señoritas de la aristocracia de Málaga. Y bueno, pues son apostólicas tremendamente. Jesús sabe eso, sabe muy bien que hay que volver a los sitios donde se ha sembrado la semilla, que hay que volver a roturar la tierra, que hay que volver, y por eso vuelve a nuestra alma, y vuelven los ejercicios espirituales cada año, y volvemos a escuchar las mismas cosas, y vuelve Jesús a dignarse, a humillarse, a tener la dignación
de venir cada día en la Eucaristía, cuando tantas veces le hemos recibido mal y atolondradamente. Y vuelve Jesús a esperarnos, y vuelve, y déjala hasta el año próximo a ver si da fruto la higuera. Y así es Jesús con nosotros. Y entonces vuelve a Caná. Y a mí me gusta mucho pensar en esta vuelta a Caná, porque ya los novios habrían regresado de su luna de miel, que habrían estado en el Cairo o donde fuera, en Egipto, y ya estaban allí, y Jesús les daría, no cursillos prematrimonial ni postmatrimonial, porque entonces no se habían inventado esas tontadas, pero Jesús pues les hablaría de que tenían que ser muy santos en su matrimonio, en fin, y estaría allí con unos y con otros. La cosa que volvió a Caná para confirmar la fe suscitada por el milagro. Y había en Cafarnaún, o sea, allá al lado, un señor de la corte, dice esta traducción, otras traducciones dicen un cortesano, otras dicen un funcionario real, que podría ser un funcionario civil o militar del rey Herodes Antipas. Bueno, era todo un personaje, todo un personaje. En las versiones más antiguas, las traducciones más antiguas y que tienen más sabor tradicional de la Biblia, leerán ustedes un régulo, el milagro del hijo del régulo. Régulo significa un reyecito, un reyezuelo, un pequeño rey. La cosa es que la palabra griega es basilikos, que sería funcionario del rey. Pero muchos códices antiguos griegos traen con una S en medio, basiliskos, que nosotros decimos se puso, mire usted, se puso hecho un basilisco, y no sabemos lo que significa. Bueno, pues un basilisco es un pequeño rey, y este hombre era un basiliskos, y era un régulo, y veremos la importancia que tiene que el hombre fuese esto. La cosa es que con todo su prestigio y su copete, tenía el hijo enfermo. Y cuando un hijito está mal, pues todas las vanidades mundanas se ponen entre paréntesis. Y había oído que Jesús venía de la Judea a la Galilea, y se fue a él, y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque se estaba muriendo. Está muy bien traducido aquí. Otros dicen que le rogaba que bajase. Bueno, total, es lo mismo, bajar y descender. Pero bajar tiene para nosotros un sentido físico. Bajar una escalera, bajar si estamos en una población que está en alto, pues bajar. Ahora, descender es un sentido, primero, más literario y segundo, tiene un matiz más social y más espiritual. El que desciende no solo baja, sino que se abaja. Entonces Jesús, el régulo, el cortesano, ruega a Jesús que descienda, que se abaje, que se digne hacer ese milagro para sanar a su hijo porque se estaba muriendo. Y entonces Jesús contesta como aparentando un cierto desagrado. Si no viereis milagros y prodigios, no creéis. Y el de la corte insiste porfiando, Señor, ven antes que muera mi hijo. Y otras veces vuelven a insistir en el verbo de antes. Señor, baja. ¿Por qué? Cafarnaún estaba por debajo del nivel del mar. Recordemos, la depresión del Mar Muerto es como una cuenca que hay allí, Galilea. Entonces, de Caná, que está en un pequeño ribazo, tiene que bajar. Y el cortesano dice, Señor, ven, baja antes que muera mi hijo. Lo que le molesta a Jesús, entre comillas, no es tanto que este hombre no crea sin ver, sino sobre todo que le imponga
el modo y el tiempo a Jesús. Y aquí estamos nosotros en este régulo tan bobo y tan torpe. Porque si pides un milagro a Jesús, pues deja en sus manos todo lo demás. Si tú crees que Él puede curar a tu hijo y los hijos de tu concupiscencia son tu soberbia y son tu egoísmo y son tu flojera y son tu comodidad y son tu independencia y tu falta de obediencia y buscar tu juicio propio, esos son tus hijos y hay que curarlos. Hay que hacer que de hijos de ira pasen a hijos de gracia. Y el que puede curar eso es Jesús. Ahora, si tú le dices, pero eso me lo tienes que hacer cambiándome la superiora, eso me lo tienes que hacer mandándome al otro destino, eso me lo tienes que hacer haciendo que el Consejo General se dé cuenta de que estas cosas en la congregación hay que cambiarlas. Y muchas veces somos así. O eso me lo tienes que hacer cambiándome mi temperamento, mi manera de ser. Si tu temperamento no te lo va a cambiar Jesús. La que tienes que cambiar eres tú, tu carácter, que es distinto al temperamento. El temperamento, la que es flemática, pues se va a morir así. Si antes tardaba 3/4 de hora en comer, pues acabará tardando media hora, pero no le pidas que coma en 10 minutos, porque hasta que coge la cuchara lo tiene que pensar 7 veces, porque es así. Y la que es una polvorilla y arde en un candil, pues hay que echarle la rienda. Cada uno venimos ya de fábrica con una serie de defectos y de cualidades. Y con esas nos morimos. El que tiene un genio vivo se muere con él. Quizá la santa, de lo que yo he leído, más penitente que ha habido en la Iglesia. Ha habido unas penitencias que no se pueden repetir. Santa María Micaela, terribles y muy raras. Bueno, el Señor se lo pediría, era una gran señora, la vizcondesa de Jorbalán, y entonces tenía un geniazo imponente. Y un día le dijo San Antonio María Claret, que era su director espiritual, calculen ustedes que 2 santazos, y le dijo, mire, hija mía, váyase a sus amores. Ella a Jesús sacramentado le decía, mis amores, váyase al sagrario y pídale a Jesús que no le quite ese genio, que no se lo quite nunca, porque sin ese genio sería usted insoportable. Porque claro, cuando ella tenía esos arranques de genio, pues se humillaba luego tremendamente y pedía perdón, porque lo malo no es el genio, lo malo es que no pide perdón a algunas personas. Mire usted, está religiosa, qué difícil, pide perdón. Si pide perdón, se pasa todo. Ahora, como se mantenga con el kikiriquí, eso ya es lo malo. Eso ya hay que pedir perdón siempre. Siempre. Y luego cada uno tiene su tema. Hombre, el genio dulcifíquelo usted. Lo que le dijo Claret también hay que entenderlo. Era para que ella se diera cuenta bien de lo que suponía su genio. Pero bueno, el temperamento, más o menos cada uno tenemos. El carácter sí hay que cambiarlo. Sí hay que cambiarlo. Entonces, nosotros imponemos a Jesús cómo tiene que hacer los milagros. Y Jesús nos dice, tú deja las cosas como están, que ni yo tengo que bajar ni que subir, ni tú tienes que obligarme a mí lo que tengo que hacer. Tú deja las cosas como están, confía en mí, yo entraré en escena cuando quiera y como quiera. Y tú confía, porque claro, imponerle a alguien más importante que nosotros cómo tiene que hacer las cosas, pues no sé cómo decir, por lo menos es una falta de educación, ¿no? Por lo menos. Sobre todo cuando sabe más. No sé. Entonces Jesús sabe siempre más. No hay que imponerle. Baja, sube, ven, corre, que se pasa, que se muere, que venga, que dé tranquilidad y buenos alimentos. Tú ya me lo has pedido. Déjame a mí. Déjame a mí. Déjame tú a mí y no te metas en eso. Le dijo un día Jesús a Santa Teresa, cuando estaba ella preocupada por la fundación y que no tenía casa y que no tenía tierra, y le dijo él ya un poco cansado, claro, las mujeres, aunque sean santas, cuando se ponen a pedir vuelta y dale y vuelta y déjame ya un poquito de descansar, y le dijo Jesús,
déjame tú a mí y no te metas en eso. Y lo escribe ella en la vida. Ya está. Y otra vez la casa, Señor, que la casa, que no me... Y le dice él en la acción de gracias de la comunión: oh codicia del género humano, que aun tierra piensas que te ha de faltar. ¿Cuántas noches pasé yo al sereno? Le dijo a Santa Teresa, le daba también sus vapuleos. Y en ese caso le dijo eso: déjame tú a mí y no te metas en eso. Ya está. Bueno, pues aquí igual lo que Jesús dice a Pedro cuando se lleva detrás a Juanito, andando: ven, sígueme, resucitado. Y este se va a quedar hasta el fin del mundo, Jesús. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme tú. Y ya está. Bueno, pues esto igual. Baja, sube, no. No hay que imponer a Jesús el modo ni el tiempo. Él accede al milagro, en este caso del régulo. ¿Por qué? No por su impertinencia, sino por su perseverancia. Porque después de todo, ese hombre, con ser tan importante, era humilde, y cuando Jesús le da el primer desaire, cuando dice: si no veis, no creéis, y el hombre no se desanima. Dice: bueno, tú di lo que quieras, pero ven, por favor. Y entonces eso de porfiar al corazón de Jesús le desarma. Y accede al milagro, pero no como le piden, sino como él quiere. O sea, aquí hay el núcleo de este evangelio, es la fe imperfecta, la fe, hasta si quieren, como estamos diciendo, ineducada, pero fe del régulo, del cortesano. Y es que el Padre cree, al final, cree en la curación del Hijo antes de verla. ¿Por qué cree? Solo porque Jesús se lo ha dicho. O sea, la fe es el obsequio del entendimiento nuestro a la palabra de Dios. No hemos cogido nada, Señor. Sed in verbo tuo laxavo rete. En tu palabra echaré la red. Y esto sucede tantas veces en nuestra vida. Ahora, la fe no se apoya en los datos que nosotros hemos adquirido y que sumando dan un resultado. Eso no es fe, eso es eficientismo. La fe es abandono, la fe es confianza en la palabra de Dios. Entonces San Gregorio Magno hace esta comparación. El régulo, persona importante, influyente, funcionario real, pues como un ministro diríamos, pide a Jesús ir y Jesús no va. En el caso del centurión, que es un milagro muy parecido a este, tanto que algunos autores quieren que se trate del mismo, pero San Gregorio y otros padres de la Iglesia explican que no es el mismo por muchos detalles. Porque en el centurión, primero era centurión, es el jefe de una centuria, o sea, de 100 soldados, y no se puede comparar con un ministro. Luego no era un hijo, era un siervo. Y sobre todo la diferencia principal es que Jesús va, y aquí Jesús no va. Y dice San Gregorio Magno, para el régulo, personaje muy importante e influyente de la sociedad, que manda a Jesús lo que tiene que hacer, como está acostumbrado a mandar, manda a Jesús, y Jesús no va. Y el centurión, bueno, un hombre también importante, pero al lado de un ministro, pues nada, mucho más humilde. Y este no manda a Jesús lo que tiene que hacer, ni siquiera está implorando para su propio hijo, está implorando para un criado. O sea que era un hombre muy bueno, que quería a los siervos como a sus hijos, porque se desplaza donde está Jesús para pedir la curación de un siervo, que no te es nadie. Y entonces este no le pide a Jesús ir, es mucho menos importante, suplica para un siervo y en este caso Jesús va. O sea que lo que a Jesús le vence es la caridad y la humildad. En ambos casos cura, sí, porque en ambos casos arrancan de su corazón los dos
por medio de su fe, pero en el caso del centurión además va, o sea, endulza más el milagro con su presencia. ¿Cuándo viene Jesús? Primero, cuando no le mandamos y no le queremos imponer el modo ni el tiempo. Segundo, cuando nos consideramos humildes. Tercero, cuando vivimos la caridad hasta el punto de preocuparnos y amar como a nosotros mismos a los que son inferiores a nosotros. O mejor dicho, no tenemos a nadie por inferiores. En ambos casos Jesús cura, dice San Cirilo de Alejandría, pero en este primer caso Jesús cura a 2 personas. Porque en el caso del centurión, el centurión ya llevaba la fe. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra, ya llevaba la fe. Y en el caso del régulo llevaba una fe muy incipiente, muy rudimentaria, muy impertinente, y entonces en este caso Jesús cura a los 2. Primero al régulo, porque le da la fe. Segundo, a su hijo, porque le da la vida, porque se estaba muriendo. Pero cura como Él quiere. Así son los milagros de Jesús. Vamos a dejarnos curar por Él, pero no mandándole cómo tiene que hacerlo. Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos y sabe dónde tiene que aplicar la medicina y cuáles son las llagas que tiene que restañar. Yo se lo digo muchas veces a Jesús esta ejaculatoria. Una ejaculatoria, una oración patatera que me inventé yo hace muchos años. Jesús mío, ¿quién, conociéndome como tú me conoces, me querría como tú me quieres? Porque nadie nos conoce como Jesús. Y Jesús conoce hasta el fondo de nuestros buenos deseos, de nuestras intenciones, de nuestra rectitud, pero de nuestras malolientes y repugnantes miserias. Las conoce Jesús. ¿Quién, conociéndonos como Él nos conoce, nos querría como Él nos quiere? Pues dejémonos querer por Él y no le demos la carta de navegación a quien calma las tempestades de los mares, porque no la necesita. Él sabe curarnos y además se lo pide su madre, que es la nuestra. Salus infirmorum, refugium peccatorum, ora pro nobis.